Bueno, hoy vamos a estar haciendo un retrato sobre una camiseta blanca, una playera, una camisilla, una camisa, no sé cómo la llamen en tu país. Este retrato es de nada más y nada menos, es de uno de los raperos más grandes que ha tenido la cultura de habla hispana. Sí, y me atrevo a decir que es uno de los mejores o el más grande para mí. Yo soy muy fanático de este personaje. Y este retrato lo hicimos solamente con una sola tinta. Vamos a implementar en esta ocasión un tono sepia de la marca Fine Art, que es una marca de pintura colombiana. De esa manera vamos a realizar todo este retrato solamente teniendo en cuenta el gatillo y la distancia de la superficie a pintar, como les expliqué en el video anterior. Pero en esta ocasión les voy a dejar este video en cámara rápida completo para que usted vea cómo se emplean este tema de que son las sombras, los tonos medios, los tonos más oscuros solamente con la distancia de nuestro aerógrafo y el gatillo. Realmente cuando uno está trabajando el tema de los retratos son muy importantes los briseados que llaman con el aerógrafo. O sea que las partes más oscuras acentuamos un poco más las tonalidades, o sea, cargando un poco más el área oscura y brisando solamente el área más clara. De esa manera podemos tener tonos medios, tonos más oscuros, semioscuros, en fin, como tú lo quieras llamar. Es una manera muy práctica de trabajar con una sola tinta. De hecho, yo siempre lo hago con una sola tinta. No suelo utilizar tonos medios, o sea, preparar varios tonos. ¿Por qué? Porque el aerógrafo te lo permite. O sea, el aerógrafo, entre tú más arrastres el gatillo hacia atrás, de esa manera vas a botar más pintura y entre más lo alejes de la superficie, lógicamente menos va a llegar esa pintura a la superficie, valga la redundancia, y va a obtener otra gama de colores, otra gama de tonos. De esa manera podemos realizar los proyectos que nosotros queramos. O sea, no es necesario tener una infinidad de colores. Por lo pronto vamos a centrarnos en el tema de los retratos a una sola tinta. O sea, yo les aconsejo que no se enreden tanto con el tema de la aerografía sobre color. Esto es para la gente que es principiante, lógicamente para la gente que ya tiene experiencia. Este video, bueno, no le servirá de mucho o lo verá a modo de entretención porque ya tendrá este conocimiento. Pero realmente yo quiero apoyar a la gente que apenas está saliendo en este mundo de la aerografía y, hombre, no tiene tanto conocimiento de este arte ya. Y la idea es apoyarlo y que en este canal vea una especie de ayuda a echar para adelante, mi gente, en este mundo de la aerografía que en este tiempo, bueno, se está apreciando más ahorita, pero créanme que era muy complicado de donde yo vengo salir adelante con este modo de pintar o este método de pintura. Así es que miren cómo va quedando esto. Los voy a dejar con el paso a paso para no aburrirlo tanto con mi habladera de paja aquí. Véanselo completo porque créanme que le va a ser de mucha utilidad.
Bueno, esta es la camisa de Cancerbero, la que estuve pintando el día de hoy. Está hecha en un color sepia sobre flanela gris y totalmente hecha en aerografía a mano alzada. Miren, con estos aparaticos hacemos estas camisetas. Son camisetas totalmente originales, prácticamente para enmarcar, ya que son obras de arte, modestia aparte, que puedes enmarcar o puedes usar en ocasiones muy especiales. Así que ya sabes, esto es arte y aerografía. Cancerbero.